The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, allí donde se encuentren, según su país. Está comenzando, como todos los miércoles a esta hora, Sirviendo a la Humanidad, un programa que trata temas de espiritualidad, de autoconocimiento, de psicología, de valores espirituales. Ustedes ya saben que se trata de eso. Y nos da mucha alegría a los oyentes, les decimos, cuando ponen comentario debajo de los vídeos o en las redes sociales, cuando publicamos algo, y nos da estímulo para seguir, y si hay alguna crítica, lo tenemos en cuenta para mejorar, así que sigan escribiendo, que los apreciamos mucho. Agradecemos al equipo, a Maggie y Josefina, que nos ayudan a buscar textos del tema en cuestión, y a los que manejan audios, vídeos e imágenes también para preparar el programa, y sobre todo a Radio Mantra FM, que permite esta reunión semanal desde hace más de 10 años. Ya perdí la cuenta, son 700 y pico programas, toda una vida. Así que enorme agradecimiento a Radio Mantra y a su directora Maga, y también, ¿por qué no?, más que nadie, a Cristina en los controles, que nos atiende cada semana. Bueno, aquí al lado mío hoy lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola, querido Daniel, compañeros y queridos oyentes. Muy bien, estamos en un momento muy importante. Todos son muy importantes y bueno, pues a ver qué nos van develando. Con un poquito de atención, a lo mejor nos apercibimos de lo que es importante. Pero Claro. muy contento, muchas gracias. Y al lado está el otro Jesús, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos en la edición 741. Estamos a 3 días de entrar precisamente en el verano, aunque estos días aquí hace muchísimo calor. Tendremos el cero de Cáncer, el solsticio de verano en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur entraréis oficialmente en el invierno. Aunque Ajá. seguramente que hace días que ya tenéis frío, bastante frío. Hay que decir que el tema de hoy tiene mucha enjundia, es mucha profundidad. Se ha tocado muchas veces de diferente manera, pero en estos tiempos con tanto conflicto planetario, creo que deberíamos profundizar mucho en esto. Muy bien. No digo más. Sigue Marcela desde Tucumán. ¿Qué tal, Dani? Sí, está haciendo frío acá en el hemisferio sur y bueno, dentro de poco, el mes que viene, creo ya cumplimos 15 años Sí, yo en el aire, no me acordaba cuántos, eran más de en 10. el aire. 15, Sí, 15, madre 15, mía. hermoso. Así que bueno, como siempre, con mucha alegría de estar con ustedes y compartir este tema que es muy práctico y me parece que realmente puede servir a la humanidad, como el nombre de este programa. Así que muchas gracias, Dani. Bueno, continúa en el círculo. Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Pues muy bien, encantada de escucharos de nuevo un miércoles más. Y bueno, también saludos a los oyentes. Y sí, hemos procurado buscar un tema práctico para que, bueno, nos ayude en esta época de transición. Y bueno, ya veremos por dónde viene la inspiración hoy. Gracias a todos por estar ahí. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy, casi siempre está Rafael desde Valencia. Sí, hola, buenos días, buenas tardes, amigos.
Y nada, como siempre, aquí tratando de estar lo más atento posible, a ver lo que podemos expresar. Es una buena costumbre esa, estar atento siempre. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es ego o atención. Cuando decimos ego o atención, queremos decir o uno o el otro, no los dos juntos, porque si no, diríamos ego y atención. Analicemos esta cuestión. Ego en latín significa yo. En este caso es el yo inferior del ser humano, la personalidad compuesta por el cuerpo físico, el etérico, el emocional y el mental inferior. Se le suele llamar también el cuadrado o cuaternario inferior. Últimamente, algunos autores han hablado del ego de una manera muy práctica. Por ejemplo, Lise Bourbeau es una canadiense que ha impartido miles de talleres ayudando a la gente a reconocer a su ego por sus características y manifestación en sus vidas y a tratar de desactivarlo para que podamos vivir una vida mejor, más equilibrada. En el campo esotérico se dice dejar de vivir como personalidades y vivir como almas, pero no se abunda en detalles prácticos. El ego es una entidad que nos lleva por donde siempre hemos andado y a veces sugiere conductas que no nos benefician. Mayormente es ir por la vida en piloto automático, como siempre hemos ido, tal como nos dicen en mindfulness. Lo que también se dice es que es muy difícil desactivar al ego, liberarnos de su yugo, porque durante vidas y vidas le hemos dado ese poder. Hay una inercia difícil de desactivar. Eso lo dice mucha gente. Sin embargo, pensadores espirituales y de no dualidad nos indican todo lo contrario, que es fácil desactivar el ego, pues solo hay que vivir atentos, prestar atención. Tal vez lo difícil sea vivir atentos y no que el ego sea muy difícil de desactivar. Vicente Beltrán Anglada, cuando nos presenta el Agni Yoga, nos sugiere vivir atentos a todo lo que ocurre, dentro y fuera de nosotros, y afirma categóricamente, si hay atención, hay silencio. ¿Silencio de qué? Silencio de pensamientos y de deseos, silencio de la mente inferior y del cuerpo emocional mayoritariamente. Y como el ego se expresa con distintas argucias a través de la mente y del emocional sobre todo del miedo para dominarnos, concluimos y con verdad que si hay silencio, el ego desaparece, el ego se desactiva. De allí el título de este programa, ego o atención. Pues si hay atención, hay silencio y no hay ego. Y al revés, también lo podemos explicar. Si hay presencia de ego, es que no hay atención. Si no hay atención, vivimos distraídos en piloto automático. Ilya Shoara, un autor y referente que solemos consultar, lo presenta contundente y sintéticamente en una sola frase que hemos encontrado. Dice así: en cuanto se alumbra el ego con la llama de la atención, su actividad cesa de repente, se queda completamente en silencio. Eckhart Tolle, otro autor muy conocido y también un referente nuestro, lo dice de esta otra manera. Librarse del ego no es un trabajo tremendo, sino algo muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de tus pensamientos y emociones mientras van ocurriendo. Tolle dice ser consciente, tener conciencia de un estado superior, que es equiparable a vivir atentos, ¿no? A vivir prestando atención. Krishnamurti también habla en el mismo sentido en cuanto a vivir atentos con suprema atención para entrar en el silencio de la mente, en una mente simple y creadora que no se repite a sí misma. Todo este asunto no es una cuestión intelectual o de aceptar una determinada creencia de lo que dicen algunos, sino que es algo muy práctico y vivencial. Cada uno de nosotros lo puede comprobar por sí mismo.
si somos auténticos y sinceros, veremos que si vivimos distraídos y sin atención, tendremos un ego que nos maneja con las características que nos indican los estudiosos del comportamiento del ego y cómo nos domina. Se repite en nosotros lo que esos autores dicen. Y también podemos decir que si vivimos atentos, nos daremos cuenta cómo ese ego que parecía imposible de desactivar desaparece al instante. Es una cuestión muy práctica y vivencial. De todo esto vamos a estar hablando en este programa. Pasemos ahora a leer unos textos y luego comentamos el tema. ¿Qué es el ego? Quiero ayudaros a saber con exactitud en qué momentos dirigís vuestras vidas y en qué momentos dejáis que el ego tome el control. Es por eso por lo que insisto en ayudarte a través de este libro a descubrir la gran influencia, el gran peso y el gran poder que tu ego puede tener sobre ti. El ego empezó a manifestarse cuando el ser humano desarrolló su energía mental. El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Solo se fía de aquello que aprendió en el pasado. Como es creado con materia mental, el ego puede ser considerado como una excrecencia mental. El ego causa muchos destrozos, ya que tiene su propia voluntad de vivir y sobrevivir. Experimenta un miedo constante a morir, a desaparecer, como si supiese que en realidad es efímero e irreal como todo. Al mismo tiempo, es inconsciente de este hecho y por eso busca convencerse de su propia existencia. El ego drena tu energía mental, te debilita. Cada vez que dejas que te controle, le cedes energía. Estoy segura de que has notado esto en repetidas ocasiones. Cuando experimentas miedos y emociones que son manifestaciones del ego, seguramente te has dado cuenta de que al final del día estás cansado. Solo tú puedes decidir si vas a seguir alimentando a tu ego o si no vas a hacerlo. Por desgracia, no es sencillo prescindir del ego, porque le hemos dado mucho poder a lo largo de muchas vidas pasadas. Ha encontrado métodos sutiles para engañarnos y hacernos creer que somos nosotros los que decidimos acerca de nuestras vidas, cuando en realidad lo hace él. ¿Por qué nos resulta tan difícil volver a gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle? La razón principal es que no nos percatamos de que lo hace. Somos conscientes entre un 5 y un 10% de lo que nos ocurre. Cuando más consciente soy, más descubro hasta qué punto acapara espacio. La gran ventaja de este descubrimiento es que cuando soy consciente de que yo no dirijo mi vida, estoy en posición de detener la influencia del ego de inmediato. Este texto procede del libro La sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau. ¿Pensamos o somos pensados? Nuestra mente es un instrumento. No apegarnos a la mente, porque si nos apegamos a la mente, controlaremos el devenir de cada uno de los pensamientos que pueden pasar por ella. El hecho de que el pensamiento nos maneje a nosotros, que no pensamos, sino que somos pensados. Y ahí está la gran diferencia. Hace que el motivo de nuestra vida sea buscar la paz, porque no puede haber paz en tanto encontremos un pensamiento en la mente. ¿Qué pasará si lo examinamos tranquilamente con atención, sin repulsa, sin cargo alguno contra el pensamiento, examinándolo simplemente? El pensamiento se disolverá, porque no luchamos contra el pensamiento. El pensamiento siempre es el producto de una lucha en algún nivel determinado. Ahora bien, si hay atención, ustedes se darán cuenta de que la mente no contiene pensamiento, porque dentro de esta atención tan profunda, ustedes y lo que observan será un solo cuerpo de misterios universales. Por así decirlo, no tendrán que luchar,
La lucha no tiene sentido para el hombre inteligente. Tal como decía Buda, el iluminado, el hombre perfecto vence sin luchar. Y como estamos luchando, jamás seremos perfectos. Esto está extraído de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada La serena expectación ante el problema social. La mente es una entidad. El cuerpo físico es una entidad. Y la emoción, el cuerpo de emociones es una entidad. Y la mente es una entidad. Y esto no lo ven los esoteristas. Tendríamos que darnos cuenta de que son tres entidades que subyacen dentro del propio ser y que el yo superior debe controlar esas tres individualidades que no son él, sino que son frutos del tiempo para tener acceso a la persona. Ahí está el proceso. Entonces, todo proceso actual está simplemente en dejar la mente libre por completo, tan exquisitamente vulnerable que sea capaz de reflejar enteramente la verdad y no los conocimientos. Ustedes dirán, ¿es que una mente sin conocimientos puede vivir, puede continuar existiendo? Es que la mente es una entidad. Lo que hemos hecho con la entidad que llamamos mente es purificarla hasta un extremo en que sea capaz de reflejar la verdad. Y eso es un proceso que no exige disciplina, sino un darse cuenta, una comprensión de todo cuanto existe, pero no existe comprensión si no hay atención. Por lo tanto, la base de la comprensión no es la acumulación de conocimientos, sino la experiencia de estar atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada sobre la atención. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Vieron que los distintos autores y todo lo que hemos leído es claro, ¿no? Pero si uno se mira a sí mismo y se observa durante la vida cotidiana, encontraremos, al menos a mí me pasa, que el ego aparece y aparece y aparece, igual que aparecen los pensamientos. Y esto no sería es un problema para mí porque todavía no estoy liberado de todas estas ataduras. Pero el problema se vuelve un gran problema, la presencia del ego en un ser humano, cuando esos seres humanos son presidentes de países y que tienen un ego incontrolado, un ego agresivo, un ego que tiene todas las características del ego y esa persona, ese dirigente, ese presidente, ese primer ministro se deja llevar. Y no les digo cuando se encuentran dos presidentes contrarios, cada uno con un ego más grande que el otro. ¿Qué sucede? Bueno, estamos viendo lo que sucede en los acontecimientos mundiales. Entonces, se vuelve algo, digamos, esencial y de supervivencia para la humanidad, que cada vez más gente haya cada vez más gente que reconozca su ego y lo desactive a través de la práctica de la atención. Entonces todos viviríamos más en paz, más tranquilos, más en armonía. Bueno, eso así es como lo veo. ¿Qué les parece a ustedes, queridos compañeros? Pues mira, es un tema candente que llevamos muchas décadas tocando, trabajando sobre él. Y hay que decir una cosa, por lo menos basado en mi experiencia, si nos vamos a dedicar a lo que es la meditación esotérica, al Agni Yoga, a la contemplación, al despertar de la intuición, hemos de hacer lo posible por hacer que este ego esté domesticado. Es decir, no lo que a mí me gustaría hacer, sino lo que debo de hacer, que es algo bastante complejo a simple vista. Por otro lado, a nivel internacional nos encontramos con un problema. Hay ego o mucho orgullo personal en muchos dirigentes mundiales porque representan a un patrón arquetípico de un país. Y los ciudadanos de un país quieren ver al frente del país a una persona decidida. Y todavía no hemos empezado a valorar los verdaderos valores espirituales, que no tienen nada que ver con eso. Esto es lo que quería decir. Bien, pues sí, el ego es algo que está ahí, que lo tenemos todos en una medida o en otra. Yo también me doy cuenta de que en determinados momentos estoy atento, pero en otros es el ego el que está ahí. Y entonces, a base de insistir, y una ventaja que a lo mejor no lo sé si es una ventaja en relación con otros que tengo es que trato de explicar esto a los demás en mi trabajo, Sí. en las clases, y por lo tanto eso me está sirviendo también para recordarme que eso que hablo
es también aplicable a mi caso. Entonces, pues el ego, pues ya lo hemos dicho, y no solo hoy, sino en otras veces, en otros programas, está formado por la mente. Y la mente, pues está basada en los contenidos que tiene el inconsciente. Y en el inconsciente está tanto el inconsciente que desconocemos como el subconsciente, como aquello que hemos ido reprimiendo. Y también tenemos un cuerpo emocional con deseos, emociones. Y está como entidad que es, lo hemos dicho otras veces también, está deseando, necesita sobrevivir hasta que no esté transmutada y convencida, tanto la mente como la parte emocional. Por lo tanto, hay una serie de contenidos que están ahí guardados, que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, de nuestra larga historia de evolución, y que por lo tanto, según la fuerza que han adquirido, están ahí, pendientes de expresarse. Por eso, cuando estamos atentos, aunque sea un rato, descubrimos que desaparece y nos va dando pistas para que cueste lo que nos cueste, volver a intentarlo y armarnos de un montón de paciencia para intentarlo todas las veces que haga falta hasta que se vaya prolongando esa atención y por lo tanto el ego vaya disolviéndose. Y cuando vuelve, ya no vuelve con la misma fuerza, sino que va perdiendo cada vez más fuerza. Esto lo podemos hacer todos y nos iremos dando cuenta la cantidad de cosas que podemos evitar, de problemas, de dificultades, y todos se originan en el ego, en la mente, decimos a veces, acompañada o reforzada por los deseos y las emociones. Entonces vamos entrando en otra percepción de las cosas. Disminuye nuestros lamentos, nuestras críticas, etc. Tomamos conciencia de los fallos de los demás, de los nuestros, pero conseguimos ir avanzando, que es lo que se trata. Yo recuerdo que Antonio Blay nos decía cuando le preguntaban por qué yo, y decía, ¿qué quieres decir con ese yo? ¿Quién es ese yo? Y claro, al final decía, es que este yo al que tú te refieres es un conjunto de múltiples interrelaciones, de múltiples energías, de distinta naturaleza, de distintos estados de conciencia, que están en íntima relación entre sí y con todo lo demás. Hay una confluencia y una relación continua. Claro, se nos dice en uno de los textos que el cuerpo físico es una entidad y eso los esoteristas pues cuesta entenderlo y los que no son esoteristas pues mucho más, que el cuerpo de emociones es una entidad, que la mente es una entidad y claro, todas estas entidades que supuestamente o que se nos dice que intentemos entender que nosotros cuando hablamos del subconsciente pues estamos conformados en nuestros cuerpos, en los distintos cuerpos de infinitas esencias elementales que son mónadas en evolución, que conforman nuestros cuerpos y que cada uno tiene un determinado tipo de nivel de conciencia. Entonces, claro, a través de millones de vidas o de, bueno, pues estamos siendo responsivos, siendo en función de la ley de la atracción y de la repulsión, estamos reaccionando a lo que nos es afín. Y claro, mientras no tenemos conciencia, mientras no prestamos atención dentro y fuera de nosotros a lo que realmente está sucediendo, pues lo que estamos haciendo es que cada vez que hay un estímulo, nosotros con nuestro pensamiento le estamos dando energía. De ahí que hay que tener mucha conciencia de qué significa pensar y y hay que profundizar en qué estamos haciendo cuando estamos pensando. La energía sigue el pensamiento y nosotros estamos o bien cualificando las tendencias que conforman todo eso que está en el subconsciente y que cada vez que nosotros le prestamos atención, eso vuelve a nacer, vuelve a surgir, vuelve a salir a la palestra, vuelve a salir a la situación. Entonces, todos los automatismos que nosotros, de los que formamos partes, pues no son sino esa inercia de la que también se hablaba en el programa al presentarlo. Y claro, en el Vedanta se dice que hay la naturaleza de las cualidades de las gunas, las cualidades de la naturaleza, pues son las que realmente llevan la batuta.
Y eso a mí me ha costado mucho entenderlo, pero ¿qué quiere decir? Claro que mientras yo no presto atención, hay inercias que tienen sus automatismos y funcionan en mí. Solamente a través de la atención, y por eso decía Rafa que hay que tener mucha tranquilidad, mucho trabajo, infinita paciencia sobre este mantener la atención de manera sostenida y continua, porque solamente así, elevando nuestro nivel de vibración, vamos a ser capaces de vitalizar, si pensamos en la belleza, en la verdad, en la bondad, en los bienes inmortales, nuestro nivel de atención va a estar fijándose en una cualidad determinada y aquellas partes de nosotros inconscientes que son las que nos dirigen, las vamos a desvitalizar porque no les vamos a dar energía. Por tanto, es muy importante que con nuestra atención fijemos la mente en aquellos valores trascendentes, porque es la manera de elevarnos y de desvitalizar todo eso que opera de nosotros de manera automática. Por tanto, la atención siempre la veamos, por donde la veamos, es fundamental. Pues sí, la verdad que hablamos mucho de la atención, pero es necesario porque el ego tiene infinitas maneras de disfrazarse. Y egos pueden haber de mucho tipo y todos conocemos lo que es el ego espiritual, que el ego espiritual tiene muchos grados. Uno entra en el camino espiritual y ese ego, si piensa que de alguna manera está estudiando o está realizando prácticas que le diferencian del resto y le hacen mejor, ya se está separando. Es un ego espiritual. Luego están también los egos grupales, los egos nacionales. A unas naciones que luchan con otras, unos grupos, incluso grupos espirituales que quieren predominar o quieren tener más acólitos que otros. Todo esto es ego. Entonces, claro que hace falta esa atención y hace falta también ese silencio de pensamientos, porque si el pensamiento lo hemos llevado por los mismos carriles durante muchos años y hemos tenido determinadas creencias y además las hemos adaptado como buenas y que son verdaderas y que lo veo así, que es así, y a lo mejor no hemos hecho ese silencio para quizá verlo de otra manera, para quizá abrirnos a otras perspectivas, para reconocer la mirada del alma. Entonces, en este camino llegan los puntos de crisis si realmente queremos vivir como almas, pero todavía nos está atrapando el ego. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues es muy fácil, con todo lo que nos molesta. Si molesta algo que alguien ha dicho, si molesta algo que otro hace, si sentimos pues aversión hacia determinados líderes o sentimos que emocionalmente nos afecta cómo actúan unos u otros, incluso cómo están los acontecimientos mundiales, que casi que es inevitable que nos afecten emocionalmente, darnos cuenta, esto me está afectando, pero ¿a quién está afectando? ¿Y qué es por qué me está afectando? Y entonces lanzar la pregunta y quedarnos en silencio. Cuanto menos ego, más paz, más comprensión, más unidad. Pero como habéis dicho, todos tenemos esos apegos en mayor o en menor medida, porque el ego se basa en todo lo que es nuestra historia personal. Entonces se trata de ir aplicando, también podemos aplicar esas técnicas deconstructivas, ahora se habla de la deconstrucción del ego, y en psicología se habla porque cuanto un ego más fuerte sufrimos más, y simplemente por salud, por salud mental, está muy bien ir deconstruyendo el ego y dándonos cuenta de cómo funciona. Y es un camino de todos los días, en todos los momentos, y además un camino para hacerlo con alegría, diría yo, porque nos damos cuenta de que en este reconocimiento de cómo estamos actuando está la clave de la liberación. Bueno, en Oriente también se habla del personaje, que es algo que en general aparece y todos podemos tener una idea de lo que es el ego. También hay clasificaciones que hablan del yo biográfico, del yo
experienciales, dice que vivimos en el presente, a mí me llama la atención que en general no se sabe bien qué es el ego, ¿no? Y tampoco por qué es importante, algo que ya han ido explicando ustedes, conocer qué es y si se produce la liberación. Si queremos ver cómo actúa nuestro ego o yo inferior, dicen algunos, hay que observarnos a cada uno en acción. Si estamos tratando siempre de explicar las cosas, de interpretarlas, si tenemos necesidades de aprobación de otros o queremos tener el control de las cosas. Es decir, esa observación profunda, Jesús hablaba también de observar qué sucede dentro nuestro, una de las reglas de Agni Yoga, y, y es a través de esa observación que puede ser que en algún momento llegue esa atención, no la atención común de la mente, sino esa atención que va surgiendo cuando el pensamiento va cesando, cuando estamos silenciosos. Es decir, que si, ya lo decía, por supuesto, Buda, que si estamos atentos, todo aquello que va surgiendo del mundo a través de esa atención, como que se va desguarneciendo. Bueno, todo es un aprendizaje. Ahora se dice que los principales hallazgos que surgen cuando estamos silenciosos en general es el comprender ciertos puntos, entre ellos la impermanencia, la percepción del espacio, bueno, ¿no? La no dualidad, la ausencia de este ego. Creo que lo fundamental es que si nosotros estamos atentos, como decía en la introducción, hay silencio. Si hay silencio, no hay ego. Y allí cuando tenemos esa oportunidad de que no se manifieste el ego, empieza todo un camino espiritual de la vida y una comprensión de todo lo que está aconteciendo fuera nuestro. Entonces, como que todo se va engarzando. ¿Y para qué nos serviría a nosotros, no? Fundamentalmente, creo que para evitar, entre comillas, la palabra es el sufrimiento, porque cuando vamos comprendiendo, hay una aceptación de lo que está sucediendo, de los hechos, y también de esta palabra que recién mencioné, de la impermanencia. Entonces soltamos ese control que generalmente el ego quiere tener sobre todo, y ahí surge una vivencia más profunda de la vida a través de esa comprensión y de esa claridad. Entonces, bueno, si hay, como decía ahí, si hay atención hay silencio, si hay silencio no hay ego, y a ver qué nos dice Dani. No, a mí el asunto esto del ego, a la que me ayudó mucho es Liz Bourbeau en el libro La sanación de las cinco heridas, ¿no? Y ella dice, porque por lo general ego tiene la misma raíz que egoísmo, ególatra. Tener mucho ego es una cualidad que socialmente no está muy aceptada y todo el mundo tiende a negar que tiene ego, ¿no? O que el ego lo está dominando. Y Elias Bourbeau dice, dice, cuando empiezas a juzgar o a acusar a alguien, cuando piensas en el pasado o en el futuro, sintiendo cierto malestar, miedo, preocupación, culpa, recelos, indecisión, duda, ira, etcétera, automáticamente sabes que el ego ha tomado el control. Hay que diferenciar entre la actividad del ego y la actividad mental. Y es decir, después viene todo eso, bueno, tengo ego, después que uno acepta que tiene ego y que se manifiesta de todas las maneras, como todos los seres humanos mortales. Después viene la idea de que es difícil liberarse del ego. Siempre lo he tenido, por más que quiero no tener ego, siempre está ahí. Bueno.
Pero me encantó las citas que hemos encontrado, sobre todo de Cioara, que Cioara es contundente, ¿no? Que dice que cuando uno mira el ego de frente con atención, eh, el ego se empieza a disolver, se empieza a derretir. Dice, me han descubierto y cuando hay una mirada atenta que mira el ego desaparece, porque la atención genera silencio. Es decir, Vicente nos lo dice de otra manera, pero nosotros podemos inferir lo mismo. Es decir, si hay atención, hay silencio. ¿Qué pasa con la atención? Yo miro adentro, miro los pensamientos, sobre todo eso en la meditación de silencio. Uno ve que aparecen los pensamientos de distintas clases, ¿no? Y los va mirando, los va observando, y no hay que rechazarlo, ni tampoco si es un pensamiento lindo de paz, de armonía, qué sé yo, tampoco engolfarse en ese decir qué pensamientos tan elevados tengo, solo observar los pensamientos. Cuando se observa desaparecen, lo mismo las emociones. Cuando desaparecen, desaparece el ego, desaparece la personalidad. Pero no es que desaparecemos nosotros, también el yo, es el yo inferior. Pero tenemos otro yo, que es el yo superior, y entonces cuando hay silencio del yo inferior, aparece el yo superior. Esto lo hemos explicado muchas veces. Lo interesante y lo que más me gusta es que cuando se mira atentamente al ego, el ego se silencia y podemos vivir más tranquilos y en paz. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Claro que sí, y es para invitarlos al novilunio de Cáncer, ya que en novilunio destacamos la vida de un servidor de la humanidad, su obra, su legado, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre Marie Curie, física y química. Ella fue pionera en el campo de la radioactividad. La Real Academia de Suecia la galardonó con el Premio Nobel de Física en 1903 junto a su marido. Una apasionante vida para descubrir. Y el viernes 27 de junio, a las 13 horas de Argentina, 18 horas en España, aquí por Radio Mantra FM, vamos a conversar y también a realizar juntos la meditación grupal de novilunio. Podrán seguir en directo por el canal YouTube Mantra FM en vivo. Así que los esperamos. Y la otra noticia tiene que ver con el vídeo precisamente del programa anterior, la revelación de los misterios. Ya se encuentra disponible en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad el programa La revelación de los misterios. Un breve resumen de su contenido es: los misterios son hechos de la vida que no sabemos cómo funcionan y qué son. La vida tiene muchos misterios, menores, mayores, iniciáticos y cósmicos. Hay la posibilidad, si hay atención, que se pueda captar algo que esté más allá del misterio menor, y esto pertenece a la mente intuitiva, aquella mente que no especula, que ve las cosas en su justa dimensión. Hay que llamar a la puerta de los misterios para que los misterios respondan. Cuando se llama a la puerta hay alguien que responde desde dentro, y cuando se pide, siempre se alcanza algo de lo que se pide, porque la revelación se manifiesta en el ser humano cuando está serenamente expectante, es decir, muy atento. Cuando hablamos de un maestro de sabiduría, nos referimos concretamente a un ser humano que ha realizado en sí la plenitud de 5 misterios. La práctica constante del Agni Yoga nos permite ir revelando todos los misterios, primero los menores y luego los mayores. Descubrir el canal de YouTube Sirviendo a la Humanidad, un canal actualizado constantemente con mucho amor para todos ustedes. Ya saben, pueden suscribirse para recibir todas las noticias, le dan al me gusta y esperamos sus comentarios. Bueno, vamos a una pequeña pausa y luego regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Radio Mantra, de Sirviendo a la Humanidad, estamos empezando el segundo bloque en este tema siempre interesante y que en esta ocasión hemos titulado Ego o Atención. Bueno, a micrófono cerrado estábamos hablando de muchas de las cosas que nos condicionan y por qué siempre sale nuestro ego y demás. Yo lo que quiero proponer es que siempre lo miremos con mucha compasión, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y con mucho buen humor también, que seamos siempre muy positivos a la hora de vernos y de ver a los demás. Y poco a poco, cuando pensemos y prestemos atención a los demás desde nuestra alma, a ver qué pasa. A lo mejor resulta que empiezan a cambiar los medios ambientes y empiezan a fluir energías de lo superior y vamos dando cuenta de que podemos liberarnos de esos condicionamientos y de todo eso que de alguna forma constituye esta parte que tampoco nos gusta de nosotros o de los demás. Normalmente menos nos gusta de los demás que de nosotros, pero bueno, así son las cosas. Bueno, vamos a tener mucha atención, mucho amor y mucho buen humor y vamos allá con los textos que nos han preparado. Seguiremos hablando sobre esta cuestión. Adelante. Cuando hay atención, dense cuenta que hay integración. ¿Cómo se puede producir un silencio si no hay atención? Si hay atención, hay silencio y hay integración. Esto lo tienen que experimentar no aquí, ahora, sino siempre, en todo momento. Y cuando la atención es automática, que ha barrido todo intermediario posible entre ustedes y el campo inmediato de atención, sabrán entonces lo que es libertad. Lo que es realmente libre, es ser libre, porque están libres incluso de la idea del propio Dios, pues en tanto exista la idea de Dios, habrá un vínculo de separación entre ustedes y Dios, entre todos y Dios. Son párrafos de la conferencia de don Vicente Beltrán Anglada titulada Los rayos en la actualidad. En cuanto se alumbra el ego con la llama de la atención, su actividad cesa de repente, se queda completamente en silencio, y en esa paz del alma o vacío psicológico aparece una nueva conciencia, energía pura, donde la belleza, la verdad y el amor se reflejan como en un espejo. Todo ello se revela espontáneamente, por sí mismo y a través de sí mismo, sin contribución alguna de la mente conocedora. Esto pertenece a Ili Sioara, el silencio de la mente. Liberarse del ego no es un trabajo tremendo, sino algo muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de tus pensamientos y emociones mientras van ocurriendo. Esto no es realmente hacer, sino estar alerta y ver. Cuando se produce el paso del pensamiento a la conciencia, empieza a actuar una inteligencia mucho más grande que la astucia del ego. Por medio de la conciencia se despersonalizan las emociones y hasta los pensamientos. Se reconoce su naturaleza impersonal. Ya no hay un yo en ellos. Toda tu historia personal no es más que un cuento, un conjunto de pensamientos y emociones.
Tú eres la luz de la presencia, la conciencia que existe antes que todos los pensamientos y emociones y que es más profunda. Texto de Eckhart Tolle, Un mundo nuevo ahora. Pues muchas gracias y como siempre muchas gracias a todos los que nos han ayudado a preparar estos textos, en especial a Maggie y a Josefina. Bueno, ¿quién creéis que es el que tiene que mirar para ser consciente? ¿Qué parte de nosotros es la que tiene que mirar? ¿Desde dónde tendríamos que mirar para descubrir ese ego? Pues personalmente creo que desde el entrecejo. Y lo que vamos a descubrir es bastante desalentador si lo intentamos hacer un día completo mirando nuestra vida según el pedestal del entrecejo, ver qué acontece. La mayoría de las cosas que pensamos o realizamos seguramente que tendrían una calificación bajísima. A partir de ahí ya podemos cambiar si queremos. Y una pregunta, intentando ver con profundidad la conexión entre este ego y este ego que está en proceso de realizarse y la realización de ese ego como alma, si lo miráramos de manera unitaria lo comprenderíamos más. Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa, nosotros crecemos y podemos trabajar el tema del ego en la medida en que nuestro ego pequeño empieza a comprender que los demás formamos parte del mismo proyecto humano. Por De lo tanto, contrario, no habrá revelación de conciencia nueva. y la cuestión sería elevar nuestra conciencia a esa sede de lo alto, de esa zona del alma, esa zona de la presencia que nos diría Eckhart Tolle. Sí. Y irradiar a los demás, que ese es el objetivo que tenemos. Si nosotros nos acordamos de todo lo que dijimos en los programas anteriores, eh, por ejemplo, Vicente dice, él dijo una vez, la atención es mental. Después dijo, la atención es átmica. Son dos planos por encima, ¿no? El atma es la voluntad espiritual. Y después terminó diciendo, la atención es monádica, monádica. Y entonces está diciendo que la atención viene del propio espíritu, y el espíritu es Dios en nosotros. Es decir, que cuando nosotros, ¿dónde tenemos que posicionarnos? Y lo más elevado posible, y siempre más allá de la mente, para poder observar lo que está ocurriendo en la mente. Y esa atención, y César, nosotros siempre nos dice, ustedes observen atentamente la atención, si está la atención, ¿dónde está la atención, no? Y es la parte superior de nosotros. La parte superior de nosotros es la que puede observar con atención todo lo que ocurre en el yo inferior, dónde está el ego, en la mente, en las emociones, y se trata simplemente de eso, lo que dice la primera regla del Agni Yoga, vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Entonces, esa atención viene de más allá de la mente. Vicente dice que viene de la mónada. Da- Seguramente él habrá tenido experiencia para decir eso, pero bueno, yo digo de más allá de la mente. Dani, César decía una cuestión muy importante y que a lo mejor no reparamos suficientemente en ello. Decía, la atención es el aspecto dinámico de la voluntad. Es una frase que tiene una cierta enjundia, el aspecto dinámico de la voluntad. Está coincidiendo con Vicente cuando dice que la atención es átmica, Claro. la voluntad es átmica. Pero Quería yo, todos, quería yo todos, adelante, sí. Perdón, quería yo preguntarle a Rafa, porque a mí me parece que las enseñanzas de Antonio Blain son muy profundas y él las conoce muy bien y de alguna forma nos invitaba a un centramiento, a un situarnos en esa parte en que uno es el foco de la energía, del amor y de la inteligencia. Y yo creo que nos pedía que nos situáramos allí y desde allí mirarlo todo. ¿Tú cómo recuerdas eso? ¿Qué nos podrías explicar? Sí, sí, yo lo recuerdo aparte de que está en sus libros, lo recuerdo, y yo por entonces practicaba yoga y en yoga y meditación también, meditación esotérica y todo eso, y ahí se habla de la atención. Pero Blay lo hacía de un modo psicológico, muy directo, etcétera, e incluso pues luego todo eso se afianzó con Vicente Anglada, al que conocimos poco después y todo esto. Entonces,
sí que hablaba de estar centrados. Estar centrados es estar en ese yo superior y lógicamente la atención tiene que estar ahí presente. Todos hemos oído hablar de las leyes universales, ¿verdad? Y hay una ley que dice la energía sigue al pensamiento, pero se le podría añadir la energía sigue a la atención. Y cuando estamos realmente atentos, pues estamos invocando energía, está llegando energía. Lo que ocurre es que si lo hacemos un rato solo y luego otro rato, pues quizá, pues a veces hasta con esa atención, pues solamente percibimos cosas elementales y decimos, esto no llega, aquí qué pasa, porque se necesita, según quién, un cierto tiempo, una perseverancia, seguir intentándolo, hasta que vamos calmando la fuerza a veces desapercibida del ego y entonces al abrirnos con atención pues vamos encontrando algo más. Y Blay decía en el centramiento estar atentos a la energía vital, al amor en la zona del pecho, del corazón y a la luz en la cabeza. Son las tres energías, las tres cualidades de la tríada espiritual, ¿verdad? Luz, amor y voluntad, energía, voluntad. De tal manera que, por ejemplo, si estamos atentos, un test muy interesante, hay muchos, podría ser ver la televisión, las noticias. Y cuando vemos esos personajes destacados en la vida que son tan odiosos, etcétera, pues tratar de observarlos sin rechazarlos, simplemente como seres que están actuando con su conciencia ignorantemente y están haciendo. Y que cuando los rechazamos no estamos consiguiendo nada, simplemente irradiando una energía. Y entonces contenernos. A veces oímos ciertas cosas culpabilizando a alguien de algo que no es así y todo eso. Y entonces el ego enseguida reacciona. Como personas de buena voluntad nos rebelamos contra eso. Y entonces con la atención podemos ir observando si quedamos en calma, reconocemos que no estamos de acuerdo y revisaremos si seguimos con más atención estando en desacuerdo, pero estaremos dándonos cuenta de la diferencia. Y si además sabemos que esa ley se cumple, la energía sigue al pensamiento, todo pensamiento de rechazo y acompañado del sentimiento de rechazo, como sea como lo llamemos, está alimentando los egregores negativos y por lo tanto está en contra de eso que estamos intentando descubrir. Por lo tanto, estar centrados es estar atentos y en ese momento nos daremos cuenta que comprendemos que la intuición, cuando llega un momento, la intuición se nos abre, si no a todo, a determinados aspectos, que estamos en armonía con los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos, con el trabajo que hacemos, y estamos aportando alguna cantidad de energía de amor. Estamos centrados con luz, con amor, y además sentimos esa energía para actuar del modo más recto posible. Antonio Blay hablaba de que estar centrado es ser tú mismo. Y ese ser tú mismo es, a ver qué os parece, es ser el observador silencioso. Palabra, ¿qué dos palabras? Observador y en silencio. Marce, ¿qué te sugiere? Tú que sabes tanto del silencio y de la atención. ¿Me repite la pregunta? Sí, quiere decir que el observador silencioso, que este concepto, de hecho, se habla en esoterismo del observador silencioso, que nosotros deberíamos de ser ese observador silencioso para poder darnos cuenta, percibirnos de todo lo que sucede, de la cualidad de eso que, por ejemplo, que estaba del ejercicio ese que nos invitaba a hacer Rafa, ¿no? Es decir, ponemos la noticia, sale el dirigente de turno, ese que no todos estamos pensando y que no nos gusta gran cosa. Y desde la observación silenciosa contemplar las noticias. Bueno, en algún momento llegaremos a lo que se llama la impersonalidad, ¿no? Y a vivenciar la palabra ecuanimidad. Pero algo que quería comentar relacionado con el tema del programa era cómo es la vida de una persona que aprendió a vivir en ese silencio
y claro, tiene una experiencia en la vida también cotidiana, cómo va evolucionando eso. Y, y Jesús, una de las cosas principales que se va notando, habíamos dicho, si hay atención hay silencio, si hay silencio no hay ego, es que ese diálogo interno que estás mencionando, ese continuo y que nos pasa siempre, en general a los que no estamos iluminados, a las personas corrientes, es que va cesando. También va teniendo este observador que has mencionado una gran potencia porque puede ir observando esos huecos que van surgiendo entre un pensamiento y otro. En esa observación del vacío de contenidos mentales podría surgir una intuición o una comprensión profunda. Y además, ese yo biográfico que tanto va saliendo y que es fácil de observar en cualquier conversación, también se va debilitando. Por lo cual diría Jesús que si hay atención, hay silencio, tiene que ser una experiencia. Mucho podemos decir, mucho podemos hablar, pero esa experiencia espiritual del silencio permite una comprensión. A veces quizás la expresión de esa comprensión espiritual, cada ser humano la va realizando de la manera que puede ir expresando en el momento. Y a veces la expresión no significa que no haya una observación profunda de los hechos. Habrá que intuir lo que cada persona quiere decir y ahí entraría lo que a veces nombramos que es propio del ego, juzgar lo que dice, ¿no? Otro. Bueno, es una cuestión de experiencia espiritual. Carmen, adelante. Sí, yo solo quería expresar una cosa que me parece muy importante, que es que la atención está más allá de la dualidad. Simplemente si nos diéramos cuenta de esto ya sería un gran paso. ¿Qué quiere decir que la atención está más allá de la dualidad? Yo he oído muchas veces personas intentar controlar el ego desde el ego. Y entonces crean un ego positivo, el angelito, y un ego negativo. Sigue siendo ego. ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro de unos parámetros de bien y mal que son muy reducidos, que están adquiridos en una sociedad determinada y con unas vivencias determinadas. Y el espíritu, porque hemos dicho la atención es monádica, viene directamente del espíritu, tiene un grado de libertad, de inteligencia y de amor que nos es desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Desde los pequeños egos queremos ser espirituales y entonces caemos en, pues eso, en el juicio, en esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no, esto debería ser así, una persona espiritual no debería hacer eso. Entonces, mm, ahí hay que estar muy atentos, porque la atención que disuelve los egregores, la atención que disuelve los patrones mentales erróneos, esa atención no juzga, ni está diciendo bien ni mal, ni esto me gusta, ni esto no, ni esto me hace sentir mal, esto me hace sentir bien, esto es algo tan sutil y es desconocido para la mente concreta porque no nos han educado así, nos han educado con los 10 mandamientos. No, no pecarás y no tal y con el no. Entonces, en el momento que vemos algo que según estos patrones es incorrecto para una persona espiritual, ya señalamos con el dedo, esto no debería ser así, esto no. Pero al otro y a uno. También a veces somos exigentes con uno mismo. Es que no debería pensar esto. Es que no, ¿no? Entonces, el punto de aquí es la palabra atención. ¿Cómo de neutra es nuestra atención? ¿De dónde proviene esa atención? ¿Qué energía tiene esa atención? ¿Tiene esa voluntad vibrante? ¿Tiene esa presencia amorosa e inteligente? Porque eso es lo que va a ordenar nuestra vida.
no meter nuevos patrones que choquen con otros y que queramos ser. Y ahí, porque ahí vienen las comparaciones, ahí viene ya pensar, pues, este es el líder o este me gusta más, este menos, y ya viene toda la jerarquización que hace nuestra mente de lo que ocurre y con unos parámetros del pasado. Y la vida es tan, tan, tan libre, tan plena, tan amorosa, tan inteligente, que todos estos patrones no nos sirven. Entonces, como decíais, es cuestión de practicar, de ver, de observar y de sentirnos y de vivirnos en otro estado de conciencia más libre, porque si no nos vivimos, no lo podemos entender, que pueda haber otro estado de conciencia más allá de esa dualidad del ego. Entonces, ahí estamos todos llamados a investigar, a hacer nuestras meditaciones, nuestra observación y a entrar en otro estado de conciencia en el cual no nos sintamos separados de los demás, ni más ni menos, sino parte de la corriente una de la vida. Me gusta decir que la atención, ahora te paso la palabra, Daniel. Me gusta decir que la atención es amor, porque la atención realmente cuando es de la voluntad no puede ser otra cosa que unitiva. Y entonces, cuando tú dices desde dónde miramos o qué cualidad tiene esa atención, es la que nos va a llevar a trascender los planos mentales de donde el ego no puede salir y cómo se va a poder empezar a crear ese antakarana que nos va a llevar a través de la intuición, nos va a llevar a abrazar al ángel solar, que en definitiva ahí yo creo que es donde tenemos que fijarnos un poquito. ¿Qué te parece, Daniel? Que este ha sido un programa muy bueno porque hemos tocado un tema muy práctico y vivencial y bueno, yo no tengo más nada que decir, ya participé en este bloque y está todo muy bien. Ahora, como dijo Marcela, ¿no? Hay que pasar a la práctica, a lo vivencial y observarnos en todo momento, ¿no? Y reconocer nuestro ego e irlo desactivando con la atención. Jesús, ¿quieres comentar alguna cosita más? Pues solamente insistiría en enfocarnos en lo más elevado, si podemos visualizar al ángel solar e imaginárnoslo adelante, y si no el entrecejo, porque el entrecejo nos va a abrir la puerta a otra dimensión. Y es una forma de ver la vida a distancia. Muy interesante. Muy bien, pues yo creo que si no, si os parece bien, nos vamos al espacio del Concilio de Shambhala. Adelante, Carmen. Sí, me toca a mí. Un espacio del Concilio de Shambhala. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, también con la práctica de la meditación de silencio. Hoy en este espacio escucharemos unos párrafos del libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Y por primera vez en su vida de discípulo sabrá por experiencia individual y no por conocimiento mental el significado íntimo del término serena expectación, que tan repetidamente había escuchado de labios del maestro en el ashrama y que contiene la clave del silencio creador, la más directa expresión en la mente humana de la experiencia búdica. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros.
Bueno, ahora toca la meditación y hoy nos toca la meditación de silencio o de atención plena, justo para el programa de hoy. Y esta es una meditación que se está practicando en muchos lados, en muchos grupos, pero según Kabat-Zinn del mindfulness, fue el propio Buda el que diseñó esta meditación. Y se trata simplemente de sentarse con la columna derecha y observar con atención precisamente todas las emociones y todos los pensamientos. Buda había dicho que para eliminar el dolor y el sufrimiento que eran producidos por el deseo, que había que cesar el deseo y entonces desaparecía el sufrimiento. Todo deseo y toda emoción tiene un pensamiento asociado y entonces el sentarse a meditar en silencio, que es simplemente observar atentamente qué es lo que pasa en la mente, ¿no? ¿Qué pensamiento aparece? No rechazarlo, no ensalzarse en él, sino observarlo atentamente, se produce el silencio. Lo mismo con las emociones, se produce el silencio. Y entonces, en ese silencio, ¿qué ocurre? Desaparece el ego. ¡Ay, qué paz, qué alivio, qué tranquilidad! Entonces, todos aquellos que practican la meditación de silencio están ayudándose a sí mismos a deconstruir el ego, a hacer que el ego desaparezca en la medida que van logrando ese silencio. Y en ese silencio, ¿qué aparece? Aparece lo que realmente somos, la parte superior de nosotros, el yo superior o el yo divino, la esencia espiritual cargada de bienes inmortales. Entonces eso nos cambia la vida. La desaparición del ego en el silencio, gracias a la atención, y la aparición de nuestra esencia espiritual es el cambio que hemos de hacer. Así que si les parece bien, vamos a estar unos minutos observando con atención los pensamientos y las emociones y dejar que el silencio aparezca. Bueno, luego de la meditación, queremos invitarlos, ya que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres, cada uno en el lugar donde se encuentre en ese momento previo silencio interior, recita el mantra.
Algunos grupos realizan la misma actividad todos los días a las 12 horas, al mediodía de la hora local en cada país, así que también nos sumamos. Y también os invitamos a invocar a los ángeles solares. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesiten ayuda. Si estás interesado en participar en este servicio, puedes enviar un WhatsApp con tu nombre, ciudad y país de residencia al +34 624 26 79 33. Agrega algunas líneas acerca de por qué te parece importante invocar el poder de los ángeles solares en estos momentos. Os esperamos. Bueno, y antes de irnos, decirles que el tema del próximo programa va a ser tiempos de transmutación. La humanidad está pasando por una crisis muy grande, siempre lo venimos diciendo, y para solucionar las graves crisis y los graves problemas que tenemos, entre ellos la guerra, la falta de unidad y la falta de fraternidad, es necesario hacer un proceso de transmutación. Por lo tanto, creemos que vivimos tiempos en que hay que transmutar el plomo en oro, ¿no? La alquimia famosa, transmutar el plomo en oro, algo más tosco en algo más divino, más puro. Y eso se logra un poco con lo que hemos dicho hoy, ¿no? Desactivando el ego y vivir en la parte superior. También cuando se habla de transmutación y de alquimia, eh, se habla de la purificación de los tres vehículos inferiores hasta convertirlo en un cáliz puro de tres cuerpos que puede recibir el verbo, ¿no? Lo superior, el espíritu. Y eso requiere trabajo y más trabajo, redención de la materia, transformar la materia de los cuerpos inferiores de pitris lunares en pitris solares. Y todo eso se realiza, nos parece, a través de la práctica del Agni Yoga. Vivir atentos, estar atentos, observando todo lo inferior, y esa misma energía de la atención va transmutando, va produciendo la alquimia de lo inferior y lo superior. Así que los esperamos. Si quieren acompañarnos en la investigación, hasta el miércoles que viene pueden investigar qué es la transmutación, qué es la redención de la materia, y bueno, y después nos acompañan en el programa. Antes de irnos, queremos decirle que pueden aceptar la sugerencia de pantalla para seguir viendo otros videos y decirles gracias por acompañarnos, y les enviamos un enorme abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.